Conversemos hoy de modo coloquial cómo es que se produce el desarrollo del hueso alveolar, de los procesos alveolares, de la maxila dentada y de la mandíbula, cómo es que se produce ese desarrollo. Y entonces me parece interesante contarle a propósito de un video que hacíamos ayer con este par de modelos. Surgían muchas preguntas, entre ellas, bueno, pero ¿cómo realmente es que se puede conseguir el desarrollo alveolar? ¿Cómo es que este hueso puede crecer? ¿Cómo podemos no distraernos en su majestad la pieza dental y pensar en cómo producir desarrollo del hueso alveolar? Y entonces conversábamos y se hacían muchas preguntas, donde finalmente yo hoy quiero contarle de manera coloquial cómo es que este hueso alveolar crece terapéuticamente. Y para entenderlo debemos llegar a un vocablo que se suscitaba ayer de momento, un vocablo que hablaba de isometría. Las entidades, es una palabra que se usa en la literatura clínica, la isometría. Isometría es como igual, iso es igual y metría es medición o tamaño. Entonces la palabra isometría evoca como una metría igual. La palabra no está muy bien construida. De hecho, yo voy a usar hoy una cosa que se llama, que es tal vez el emblema de una teoría, la teoría de crecimiento y desarrollo más importante que existe, que es la teoría de Julius Wolff de 1792, que es una teoría que se llama la teoría de la tensión estática isométrica, de la isometría, la tensión entre las partes por instalarse. Y por esa razón voy a usar el término isometría o tensión estática isométrica, que es la ley de transformación ósea de Julius Wolff, que se basa tal vez en una teoría que nace en 1781, también en Alemania, 81, de un autor que se llama Wilhelm Roux, se escribe Rose con X. Wilhelm Roux es el creador de una cosa que se llama la teoría de la mecánica de desarrollo, es el padre de la embriología, y apoyado tal vez en el darwinismo, que es un concepto que se instala más en Alemania que en Inglaterra, cuando Charles Robert Darwin llega con su teoría, se instala más en Alemania, que es el darwinismo, donde había más cómo instalarse la teoría, porque ahí había habido un hombre que se llamaba Jean-Baptiste Pierre-Antoine Monnet, el caballero de Lamarck, que había creado una cosa que se llamaba la mecánica, que se llamaba la mecánica del desarrollo o parecido. Entonces voy a hablar de cómo es que crece esta entidad. Yo quiero que usted entienda que estos dientes, durante el recambio dental, durante su erupción, hacen un estrujamiento entre las partes, es decir, el hueso alveolar se conforma porque hay unas entidades compitiendo entre sí, ganando volumen, que son las piezas dentales que están en una formación, y en esa formación se empieza a desarrollar el hueso alveolar y hay una consecuente repercusión con el hueso basal, es decir, no crece el hueso alveolar solo, sino que crece el proceso dental, que no crece porque realmente se está formando, el proceso alveolar y el proceso basal, y así se va dando el desarrollo de estas entidades. Pero una cosa es el desarrollo de estas entidades, de estos modelitos, y otra diferente es cómo estos modelitos pueden venirse hacia adelante o quedarse atrás, cómo es que estos modelitos pueden desarrollarse hacia adelante. Y aquí tenemos que complicar un poquito la discusión, porque realmente una cosa es el tamaño de estas entidades de la que voy a hablar, que a su vez está impulsada por unos centros de desarrollo, se llaman los centros de desarrollo, que no están aquí en los maxilares, que el de esta entidad referida con la espina nasal anterior, este hueso maxilar o esta maxila dentada,
el crecimiento de esta entidad está como por aquí, así al lado del foramen mayor, de este hueco por donde entra el paquete vasculonervioso que viene subiendo por la columna a conformar el bulbo raquídeo. Aquí hay unos patines que llaman los cóndilos del occipital, y ahí es donde la cabeza se posa en el atlas y hay una especie de equilibrio regido por unos senos neumáticos de los que hablábamos ayer, y de esa manera es que esta entidad es propulsada hacia adelante. Y esta entidad será la plantilla que le permitirá a esta mandíbula meterse, dinamizarse y en mancomunidad, en compañía, maxila y mandíbula, propulsar, aceptar estas propuestas de desarrollo, que hablé de una solamente, la otra está aquí en la articulación, en la relación cóndilo-fosa, en el hueso temporal, que está cambiando. El hueso temporal, lo decíamos ayer, está cambiando de tamaño, se está abriendo o se está cerrando, tiene una rotación anterior o posterior, y la mandíbula con su dinámica está conformando un cóndilo que a su vez está propulsando el desarrollo de la rama, y que entonces esta entidad también está propulsada. Entonces una cosa son los centros de desarrollo, se llaman, yo los llamo centros de propulsión, y pienso que es un buen término que debíamos de acuñar ahora para entender, para no confundir al estudiante, que el estudiante a veces cree que los centros de desarrollo es el desarrollo de estos maxilares. Es decir, estos maxilares crecen de una manera por estrujamiento, por isometría, por estrujamiento entre las partes para instalarse, pero se propulsan hacia adelante, no aquí, sino por allá en otro lado, en los centros de desarrollo que llamaremos centros de propulsión. Pero quiero que sepa que entonces de esa manera estas entidades están creciendo o se están atrofiando. Y en esta atrofia, la oclusión dental termina siendo en sí misma un aparato de ortopedia maxilar que va o a fomentar el desarrollo del esqueleto facial, del viscerocráneo, o a atrofiarlo. En este caso se llama atrapamiento mandibular. Este es un atrapamiento mandibular que está atrofiando el desarrollo de esto y está haciendo que esto se quede atrasado, que se vaya quedando cada día más atrasado, y ahí es donde aparece el problema. Entonces, estas entidades hay que hacerlas crecer, y lo que yo vine a contar hoy es cómo pueden crecer estas entidades, de qué manera pueden crecer, porque existe en el mundo, atento con esto, aquí comenzamos el video, existe en el mundo personajes de altísimo nivel que sin una mayor investigación aseguran con alguna gallardía que este hueso mandibular y este hueso maxilar es imposible hacerlo crecer. Ahora son personas que han ganado un altísimo nivel y que tienen una muy buena credibilidad en nuestras comunidades académicas, y eso es lo que ha hecho que este paciente, definitivamente el odontólogo general crea que este paciente tiene que quedarse de esta manera para esperar que llegue el momento crucial en que el ortodoncista, al no encontrar otro remedio, haga exodoncia de los 4 bicúspides, alinee los dientes, y del desarrollo esquelético no se dé nada, no se produzca nada. Entonces, voy a contarle cómo es que crece esto, y esto crece de esta manera. Le decía que cuando las entidades están erupcionando, van haciendo un estrujamiento entre ellas. Hay una pelea, llamémoslo así, una disputa entre célula y medio, una sabia pelea entre célula y medio, donde algunas células se autoeliminan para dar paso a una nueva célula que produzca el adecuado desarrollo. Es decir, no son como los seres humanos, a pesar de que son humanas, son células que ceden su espacio, se autoeliminan para que produzca desarrollo. Entonces estas entidades empiezan a pelear entre ellas por estrujamiento, y ese estrujamiento va dando un abultamiento y se produce un desarrollo alveolar con la consecuente repercusión basal, al tiempo que los centros de propulsión están mandando estas entidades hacia adelante y hacia abajo, como crece este maxilar, y van creciendo estas entidades y va creciendo el esqueleto facial, la belleza facial, la armonía facial, la trompa. Permítame usar el término trompa, aunque los seres humanos de pronto no tenemos trompa u hocico, déjeme acolitar la palabra para esgrimir lo que quiero decir.
Entonces, esto cuando se queda, existen muchas terapéuticas para lograr hacerlo crecer, aunque le voy a contar, en los años 30 nacen en Europa unas placas activas, nacen en la mente de Kantorovich, Korhaus, Bosch, Martin Schwarz, en Austria y en Alemania. Nace unas placas activas que tienen la visión de conseguir tamaño. Sin embargo, esas placas activas todavía han caído en desuso e incluso a la placa Schwarz, que nunca tuvo arco vestibular, hoy la vemos con arco vestibular de Hawley como si alguna vez lo hubiera tenido. Eso es una invención de nosotros, por ahí en los años 80 creo yo, cuando empezamos a creer como en la expansión. Hasta antes no se creía en la expansión, entonces empezamos a usar una placa de Hawley con tornillo transversal que no es la placa Schwarz. La placa Schwarz tiene 4 broches de amarre, 4 ganchos de amarre para sujetar una placa con 2 porciones acrílicas que empezarán a separarse y a expansionar las arcadas dentales. ¿Y cómo lo logran? Atento con esto, aquí empieza el video. Aquí hay una herramienta con un tornillo unida a 2 porciones acrílicas que están recortadas, ¿cierto? Hubiera traído una placa para mostrarle, aunque todos ustedes conocen una placa. Y estas 2 placas, en la medida en que este tornillo se separa, esta porción de la placa se viene hacia este lado y esta porción se viene hacia el otro lado. Es decir, hay un estímulo leve en estas piezas dentales. Voy a coger la mandíbula, que es donde menos se cree que exista ese desarrollo, argumentando obviamente que voy a coger la mandíbula para mostrarle que incluso en la mandíbula, en esa que dice la literatura clínica y dicen algunos magos que no crece, también es posible. Entonces aquí hay una herramienta, una placa con un tornillo, 2 porciones de acrílico que se separarán a la separación, a la apertura de las roscas de este tornillo. Esta porción se desplazará para acá medio milímetro, un cuarto de milímetro, perdón, y esta un cuarto de milímetro, es decir, no, un octavo de milímetro. Cuando se abre este tornillo se separa un cuarto de milímetro, que representa un octavo hacia este lado y un octavo hacia este lado. Ese estímulo cae franco en la cara lingual de la corona y producirá un estímulo que al ser una placa activa que va a retirarse para masticar los alimentos, la placa tendrá un estímulo leve de un octavo de milímetro acá, pero tendrá otro estímulo. Cuando el paciente se quita la placa para masticar, tiene que hacer esto que se llama la carga oclusal, la carga vertical, la carga oclusal. Esta carga oclusal es otro estímulo que le va a caer a la pieza, que ya hablamos que le íbamos a descargar un estímulo de un octavo de milímetro acá, pero resulta que ahora hay otro milímetro que cae en sentido vertical, y al tener fosas y cúspides, los dientes superiores, atento que esto es un poquito complejo, los dientes superiores y la dinámica de la mandíbula harán esta carga aunada a estos intentos de movimiento de lateralidad. Esos intentos de movimiento de lateralidad son otro estímulo, es decir, ya este diente en el que tenemos parada la discusión, montada la discusión, ya tiene un estímulo y otro estímulo vertical de carga. Esos 2 estímulos que deben hacerse lentos, muy lentos. El problema, y aquí tenemos que hacer una aclaración muy importante. Si su escuela le ha dicho que esa placa con tornillo, usted tiene que activarla 2 o 3 veces al día, lo que yo voy a contar hoy no tiene absolutamente nada que ver con la teoría que usted está hablando, que le enseña a su escuela, porque su escuela le está diciendo que aquí va a haber un estímulo de 2 o 3, de un octavo de milímetro cada 3 días, que lo único que va a hacer es hacer reabsorción necrótica de esta pieza en la tabla alveolar donde está sembrada, hacer una reabsorción y aposición. Es decir, usted lo que va a hacer es una inclinación de estos dientes hacia vestibular. Entonces aquí tenemos que hacer una pausa y decir, vamos a hablar de una expansión alveolar, de expansión asistida, de expansión terapéutica alveolar, donde usted tiene que usar protocolos supremamente lentos, tal vez de 7 o 10 días,
cada 10 días, asumamos los días 10, 20 y 30 de cada mes, usted va a activar este tornillo que le va a activar que va a separarse 1/4 de milímetro, que va a representar 1/8 de milímetro de carga, de estímulo, perdón, a este lado, y una carga vertical que va a ayudar a ese estímulo y a que esto produzca, le voy a explicar qué, produzca el desarrollo. ¿Y cómo lo produce? Ese estímulo viene y cae franco sobre una raíz, un componente radicular que hay acá, y seguramente otra pieza dental en desarrollo, en erupción, en competencia isométrica, en isometría, en pelea, en estrujamiento entre las partes, produciendo desarrollo. Entonces ese estímulo que cae acá empieza a darse y hay una transducción energética. ¿Qué es una transducción? Es un cambio de energía ante este estímulo y este otro estímulo que va a redundar, atento con esto, que esto es un poquito complejo, si no es reabsorción a posición, es decir, si usted no lo va a hacer cada 2 o 3 días, como dicen algunas academias, sino que usted lo va a hacer cada 10 días, usted lo que va a hacer es que estos dos estímulos, el de la carga oclusal durante la masticación y el del estímulo de la placa o del tornillo o de la herramienta que usted tenga, porque hay muchas herramientas que pueden conseguir desarrollo, este hueso alveolar empieza a crecer, hay una transducción energética. Este hueso alveolar, como los huesos del cuerpo, están revestidos por una membrana de proteínas, se llama el citoesqueleto, cito es célula. Ese citoesqueleto, esto está revestido, este hueso alveolar está revestido de una membrana de proteínas y el hueso basal igual, y esa membrana de proteínas está siendo estrujada terapéuticamente por un aparato que le está enviando una transducción energética, un cambio de energía a este hueso alveolar, y este citoesqueleto es una membrana de proteínas que está, esto es de la física, esto no es de la biología, pero se aplica en biología, está dada por una membrana tensígreda. Tensegridad es como una tensión integral o una integridad tensional, es decir, el citoesqueleto es una membrana de proteínas que está dispuesta en una condición geométrica, matemática, de unos pelos, unos vientos que son tensiones y tracciones. Es una membrana de la física, se llama la tensegridad, usted tiene que ir a estudiar la tensegridad, y ese citoesqueleto está siendo alimentado mediante esos estímulos, y el citoesqueleto está produciendo un cambio y está haciendo un fortalecimiento del hueso alveolar con su consecuente repercusión basal, porque el hueso alveolar no está solo, sino que está puesto en una integridad tensígreda y mediante el citoesqueleto en el hueso basal también. Es decir, todo esto empieza a crecer y por consiguiente yo lo voy a llevar a que usted, si me entiende esto, aplique el término expansión alveolar, no más, pare ahí, expansión alveolar. Porque si usted sigue usando el término expansión dental, vamos a seguir en estas escuelas que nos dicen que los tornillos se activan cada 2 o 3 días y que inclinan los dientes hacia vestibular por reabsorción a posición. Si usted, su escuela, su profesor le dice que usted tiene que activar este tornillo cada 2 o 3 días, yo le voy a dar un consejo: no lo haga, deje este paciente así, que después vendrá el momento de sacarle los bicúspides o incluso más dientes, atrofiarle su desarrollo, dejarlo con el esqueleto facial atrasado, sin la mayor ventilación, sin la mayor oxigenación de los senos neumáticos y por consiguiente sin oxigenación no solo de los senos neumáticos, sino del bulbo raquídeo, de la médula oblongada, que es el desarrollo intelectual psicomotriz de estos niños. Entonces déjelo así mejor. Pero si usted quiere hacer una expansión alveolar, usted debe proporcionar unos estímulos muy leves y dejar un tiempo para que el paciente no use los aparatos en la escuela, por ejemplo, y él pueda realizar el acto de la masticación y de su función en la vida social del niño, donde esta carga será otro estímulo. Y usted
aunque a usted por nuestras escuelas, se dice en mi país, le picará la mano, le picará por activarlo, le picará por activarlo o por muchas otras cosas más, es posible que usted no sea capaz de aguantar 10 días para hacer esta activación. De hecho, sea hasta el momento de contarle, estas activaciones de estas placas con tornillo no debieran hacerse, no lo debiera hacer el paciente, lo debiera hacer el profesional. Debería ser consciente de activar este aparato. Uno de los problemas de la expansión, lo he visto yo diariamente, es que el profesional le da al papá o a la mamá una responsabilidad de activarlos, e incluso el papá y la mamá van y sacan el aparato del closet y lo activan, porque hoy es jueves y el doctor dijo que el jueves 10, supongamos, había que activarlo y por consiguiente lo activa. No, si las activaciones las hace el profesional, el clínico, ese clínico estará en condición de ver que el aparato está desadaptado y decir, en lugar de activarle el aparato, mi señora, yo lo que voy a hacer es devolverle 1, 2, 3, 4, 5 vueltecitas y decirle que usted perdió 1 mes o 2 meses con este aparato porque el niño no estaba usando el aparato por cualquier situación que habrá que discutirlo psicológicamente en otra ocasión. Pero en general, esta expansión tiene que darse mediante esos estímulos y eso tiene que hacerlo el profesional que tiene que ver qué tan adaptada está la placa y no hacer como hacen en algunos países, que cuando la placa no sirve sacan un fresón y con el fresón le hacen unos mayores escotes a la plaquita para que pueda servir. No, las placas que no sirven es porque la placa ya va más adelante del tratamiento mismo y habrá muchos casos donde se tendrá que devolver el tornillo completamente para encontrarse y decepcionarse y saber que la expansión no se dio. Ahora recuerde que para hacer esa expansión usted necesita tener unos broches de amarre que usted no consigue a diario en su entorno académico, social, laboral. Y por consiguiente, es posible que usted no tenga cómo construir un broche de amarre acá, o que lo sorprenda incluso la palabra broche de amarre, de sujeción vertical para evitar el desalojo hacia oclusal. Y por consiguiente, es posible que usted no tenga la posibilidad de hacer estos estímulos, de construir una placa y tenga de pronto que en lugar de poner broches de amarre, venir y adaptar una bandita acá. Adaptar una bandita y poner un tornillito que tiene 20 años de existir, pero que a veces no lo conocemos, que es un tornillito que tiene una barra de alambre calibre 80 y entonces poner el tornillito acá y poner la barra de alambre, venir y soldarla aquí ponerlo más atrás y soldar esto en esta banda y venir y traer el brazo hasta acá, hasta este canino, traer ese brazo derecho, no contorneado, ¿cierto? Un brazo derecho, hacer contacto con estos dientes y con ese tornillo fijo, igual abajo, igual en el arco inferior, poner una bandita y poner el mismo tornillo, pero el tornillo ya en este caso irá acá, parece un arco lingual, pero con un tornillo acá, calibre 80, y vendrá el alambre y quedará soldado acá. Con esto puede usted hacer una expansión, solo que pienso que en estos niños, este niño a esta edad no debería hacerse con esa placa, con ese tornillo fijo, pero si usted no encuentra, y es muy factible que usted no encuentre cómo hacer que un aparato que usted lo meta aquí y que haga un clic, que cada broche de amarre haga un clic, y que usted lo tenga que arrancar cuando está puesto. Pero si usted va a mis redes sociales y busca, no se dice quítatelo, se dice arráncatelo, o si busca la palabra amarre o sujeción vertical, aferre, de pronto encuentra cómo es un broche de amarre y cómo puede hacerse y cómo puede conseguirse esto. Ahora, el broche de amarre, otro día hablaremos de él, tendrá que ser muy necesario en nuestra cotidianidad, porque en el fondo estos pacientes se están quedando así para resolverlos en otro momento. Esta expansión alveolar hay que conseguirla antes de que aparezcan los 6. La llave de oclusión molar que se va a dar cuando aparece va a ser un poquito más estable y más difícil de vencer luego.
Entonces lo invito a conseguir el tamaño de esto y a entender que este paciente a esta edad, y este paciente, yo había traído otros modelitos, a esta edad deben tener unos espacios de recambio, unos espacios primates, unos espacios, aunque primates estrictamente aquí, primate viene de simio, primates estrictamente acá, yo llamo, tal vez irresponsablemente, estos diastemas primarios tienen que estar acá para que finalmente se dé el desarrollo. Aquí hay una estrechez transversal y aquí debió haber habido un par de incisivos centrales con el mismo apiñamiento, con el mismo problema que tiene este paciente, y como tal, estas entidades tienen que expansionarse, y a esta edad, ya cuando aparecen los 6, es un poquito más difícil conseguir esto, y por consiguiente, es posible que esa estrechez conlleve a la mandíbula a irse a una posición distal, y en la medida en que esta estrechez no se resuelva, la mandíbula se hará más distal. Entendamos que a la inversa de lo que estoy diciendo, si se lograra la expansión alveolar, este arco tuviera un mayor tamaño, esta mandíbula tendría una mayor soltura, una mayor dinámica, y por consiguiente habría un mejor desarrollo transversal, una mejor propulsión del hueso maxilar. Lo dije a medias al comienzo y le voy a decir, y se lo voy a repetir, la oclusión dental es en sí misma un aparato de ortopedia maxilar gratis las 24 horas del día, que debe ser un aparato de ortopedia maxilar favorable, no lo contrario a favorable, antifavorable, digamos, no lo contrario a favorable, que es un aparato de ortopedia maxilar que tiene atrapada la dinámica mandibular, atrapada la mandíbula, y que va a conllevar a que esto no se dé el desarrollo hacia adelante. Esto tiene mucho por discutir todavía y habrá que hablar de todo esto. Les cuento que estaré la segunda quincena del mes de agosto en México haciendo un evento académico, ahora sí en el Hotel Mónaco, el evento que habíamos prometido y que hicimos en otro hotel, en el Hotel Benidorm, pero vamos a ir ahora sí al Hotel Mónaco, la segunda quincena del mes de agosto. Están invitados la gente en México para que hagamos un programa de nivelación y simetrización del esqueleto facial, es decir, cómo conseguir el tamaño de esta entidad, que si usted se para ópticamente en esta entidad, de repente usted descubre que hay una mayor migración por este lado que por este lado, y que por consiguiente aquí hay un maxilar con una ligera asimetría que va a atrofiar el desarrollo de la mandíbula y que va a hacer una asimetría facial, porque es posible que un globo ocular esté con mayor desarrollo, o un cornete o unos senos neumáticos estén con mayor desarrollo y estén creando una asimetría en el hueso maxilar. Entonces vamos a hablar de nivelación y simetrización del esqueleto facial mediante conseguir el tamaño adecuado de las arcadas dentales. Por su atención, muchas gracias.